Taller de manejo inicial del trauma. Trauma es definido como una lesión de elevada morbilidad a nivel orgánico, resultante de la exposición aguda a un tipo de alta energía que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica. La presente guía se convierte en una herramienta operativa para el adecuado manejo sistematizado inicial del trauma. El manejo inicial del paciente politraumatizado incluye preparación y triaje, evaluación primaria y reanimación, anexos de la evaluación primaria y consideraciones de traslado, evaluación secundaria, anexos de la evaluación secundaria, reevaluación y monitorización, cuidados definitivos, preparación y triaje. La preparación consta de dos fases: la fase prehospitalaria, que es en la cual se dará atención al individuo en la escena y un tratamiento temporal antes de la llegada al centro hospitalario, y la fase hospitalaria, que es en la cual se va a preparar los recursos humanos y materiales para una reanimación rápida y eficiente, teniendo en cuenta que siempre habrá un líder que será el que delegue funciones y verificará que se lleve la atención de manera adecuada constantemente. De ser posible, no participará en alguna función en particular. El resto del personal deberá tener una función asignada, los materiales listos dependiendo de la función encomendada, utilizando siempre su material de bioseguridad antes de la llegada del paciente. Los materiales deben ordenarse según el ABCDE del trauma: para vía aérea, para ventilación, para circulación, para el déficit neurológico y la exposición. El triaje se realiza siempre y cuando existan múltiples víctimas. En este caso, la atención e importancia será en prioridad de las lesiones que lleve consigo el paciente, debiéndose entender y corregir primero los problemas que comprometan la vía aérea, segundo los problemas de la ventilación, tercero problemas que comprometan la circulación, cuarto problemas que comprometan el déficit neurológico y finalmente, y no menos importante, la presencia de traumatismos cerrados, lesiones osteoarticulares, hipotermia, debiendo considerarse la capacidad de respuesta que tenga el centro hospitalario. El triaje se realiza siempre y cuando existan múltiples víctimas. Aquí se diferencian dos situaciones. Primero, cuando el número de pacientes y la gravedad de las lesiones no sobrepasa la capacidad del hospital, para proporcionar la atención se atiende primero a los pacientes más graves, con riesgo de perder la vida y con lesiones múltiples. Y segundo, cuando sobrepasa la capacidad del hospital en recursos humanos y materiales, se atiende a los pacientes con mayores probabilidades de vida. Para mayor información, revisar el video de atención del paciente politraumatizado en el sitio del accidente. Evaluación primaria y reanimación. Esta fase es la más importante, ya que aquí se reconocen y se controlan las causas que ponen en peligro la vida del paciente. Debe realizarse de manera ordenada, rápida y eficiente, procurando la reanimación y restauración de sus signos vitales. Antes de empezar, la persona que reciba al paciente debe conocer el trabajo y el tratamiento efectuado por el equipo prehospitalario, para lo cual se utiliza la mnemotecnia MIS, que permite conocer datos importantes para la evaluación y tratamiento por parte del equipo médico. ¿Y qué significa? Mecanismo de la lesión y tiempo desde que se llegó a la escena. Injurias encontradas y sospechadas durante la evaluación. Signos y síntomas del paciente durante la valoración y traslado. Tratamiento realizado hasta la llegada al centro de cuidados definitivos. Antes de empezar con la valoración del paciente, es importante que se determine el estado de conciencia realizando las siguientes preguntas. Señor, ¿me escucha? ¿Puede decirme su nombre? ¿Sabe dónde estamos? ¿Sabe qué fecha es hoy? Si el paciente responde fluidamente, podemos comprobar la permeabilidad de la vía aérea, ventilación y circulación. Caso contrario, pasamos inmediatamente al ABCDE del trauma. A. Abrir vía aérea con control de columna cervical. B. Respiración. C. Circulación con control de hemorragias. D. Déficit neurológico. E. Exposición y control ambiental. Aquí se desviste completamente al paciente, pero siempre se previene la hipotermia. Es importante que cada miembro del equipo realice la función que el líder le ha designado. Hable en voz alta y fuerte conforme vaya haciendo la evaluación, de tal manera que nada se pase por alto y todos tengan conocimiento de lo que se ha realizado. Hay que tener en cuenta también que siempre deberá pedirse el consentimiento informado al paciente o familiares sobre cualquier procedimiento a realizar. Vía aérea con control de columna cervical. Para evaluar la vía aérea se utiliza el siguiente algoritmo. Se debe administrar en todo momento oxígeno suplementario. Luego se comprueba si el paciente ventila. Si lo hace, pasamos directamente a B, ventilación.
Si no lo hace, revisamos la permeabilidad de la vía aérea superior sin mover la cabeza, extrayendo cuerpos extraños y si hace falta realizamos barrido bucal. Luego se comprueba nuevamente la permeabilidad de la vía aérea. Si se encuentra permeable, pasamos a B. Caso contrario, abrimos la vía aérea manualmente, ya sea con elevación del mentón o tracción mandibular. Y en caso de que el paciente lo tolere, dispositivos temporales como una cánula orofaringea. Además, se debe aspirar siempre que existan fluidos, como sangre o vómito, evitando que estos se aspiren. Hay que tener cuidado de no hiperextender, hiperflexionar o rotar la cabeza y cuello del paciente. Se vuelve a verificar si el paciente ventila. De hacerlo, pasamos directamente a B, realizando un buen control de columna cervical, con cabeza y cuello en posición neutra, utilizando en todo momento collarín cervical rígido, inmovilizadores de cabeza y la camilla tabla hasta descartar una fractura de columna cervical. De no hacerlo, consideramos obtener una vía aérea definitiva y siempre que el paciente tenga una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 o se dude de la integridad de su vía aérea. Para esto se realiza intubación endotraqueal o nasotraqueal. De no ser posible, utilizamos cricotiroidotomía quirúrgica. Una vez logrado, comprobamos la permeabilidad de la vía aérea, además de un buen control de columna cervical y pasamos a B. Para mayor información, revise el video de manejo de vía aérea y ventilación. Peligros latentes. Olvidar tener los materiales listos y funcionando. Personal mal organizado y sin el debido entrenamiento. Paralizar farmacológicamente al paciente y no lograr intubarlo. No lograr una vía aérea quirúrgica rápida en un paciente con obesidad. No haber identificado una obstrucción total o ruptura completa de la vía aérea. Respiración y ventilación. Para valorar la respiración se utiliza el siguiente esquema. Se comprueba si el paciente respira utilizando la mnemotecnia MES, que significa: mire los movimientos del tórax, escuche ruidos respiratorios en ambos campos pulmonares por auscultación, sienta movimientos torácicos y percuta en busca de presencia de aire o sangre en la cavidad pleural. Si se comprueba la respiración adecuada, se debe administrar O2 suplementario hasta lograr una FiO2 igual o mayor al 95% o una saturación de oxígeno al 100%. Y ventilación a presión positiva por VO-VM si el paciente presenta frecuencia respiratoria mayor a 30 o menor a 10 por minuto, además del oxígeno suplementario. Si el paciente mejora, se mantiene el oxígeno suplementario hasta lograr una FiO2 igual o mayor al 95% o la saturación de oxígeno al 100% y se continúa con C, circulación. Si no mejora, se debe buscar una vía aérea definitiva. Si el paciente no respira, hay que buscar lesiones que puedan haber comprometido la ventilación, como neumotórax a tensión, tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto. Se comprueba o se descarta su presencia apoyándonos en métodos de imagen. Se trata y se revalora. Si no existiesen y el paciente no responde al oxígeno suplementario, hay que buscar una vía aérea definitiva y luego pasar a C. Para mayor información, revise el video de manejo inicial del trauma torácico. Peligros latentes. Exacerbar por ventilación asistida o pasar por alto las lesiones agudas. Colocar una vía aérea definitiva e hiperventilar sin haber descartado o resuelto lesiones que comprometen la ventilación. Circulación con control de hemorragias. Para valorar la circulación, utilizamos el siguiente algoritmo. Buscamos primero la presencia de hemorragias externas. Si las hay, se controla haciendo presión directa y luego aplicando un vendaje compresivo que no corte el flujo completamente, pero que detenga la hemorragia. Si aún así no se pudiera detener, entonces recurriríamos como última opción al torniquete, siendo conscientes que se podría perder la extremidad por isquemia, y este se indica solo en los siguientes casos: cuando hayan fracasado los pasos para detener una hemorragia, frente a amputaciones de una extremidad y en accidentes de múltiples víctimas. Estos se pueden mantener máximo hasta 45 minutos. Luego se cuantifica y se repone las pérdidas: 3 litros de cristaloides por cada litro de sangre perdida y 1 litro de sangre por cada litro de sangre perdida. Se continúa la monitorización y se pasa a D,
déficit neurológico. Ahora, si el paciente no tiene hemorragias externas, se valoran los medidores del estado hemodinámico del paciente valorando 5 puntos: estado de conciencia, coloración de la piel, presión arterial sistólica, pulso, presión arterial media, y se determina la hemodinámica del paciente. Si se encuentra estable, continuamos con la monitorización y pasamos a D. Si se encuentra inestable, sospechamos e investigamos la presencia de hemorragias internas. Si es que se descartan, continuamos con la monitorización. Si es que hay alto índice de sospecha de hemorragias internas, se reanima primero con líquidos en dosis de 20 cc por kilo de peso o 1 a 2 litros en este momento, pudiendo considerar también la reposición con sangre si es que se amerita y se comprueba mejoría. Si es que no la hay, pasamos al tratamiento quirúrgico, pero si es que la hay, valoramos si el paciente está estable o inestable. Si se encuentra inestable, realizamos inmediatamente un FAST, una RX de pelvis, tórax y extremidades para localizar el origen del sangrado, y de confirmarse pasamos al tratamiento quirúrgico. Si es que se encuentra estable, pasamos a D. Para mayor información, revise el video de atención al paciente con shock por trauma. Peligros latentes. Adultos mayores que no se presentan con taquicardia y la hemorragia puede ser mayor en aquellos tratados con anticoagulantes. Niños muestran pocos signos de hipovolemia por su gran reserva fisiológica, incluso luego de una gran pérdida de volumen. Atletas se presentan con frecuencias cardíacas normales o levemente taquicárdicas debido a la frecuencia cardíaca que normalmente manejan, y la historia de medicamentos del paciente que puede exacerbar la hemorragia y que no estén debidamente documentados. Siempre anticipar estos problemas y desconfiar de un paciente hemodinámicamente estable. Déficit neurológico. En este caso se valora nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow, que mide 3 puntos, respuesta ocular 4 puntos, respuesta verbal 5 puntos y respuesta motora 6 puntos, alcanzándose un máximo de 15 puntos y un mínimo de 3 puntos. La reacción pupilar mediante la mnemotecnia PIRL, que significa pupilas isocóricas, rápidas y reactivas a la luz. Finalmente, los signos de focalización y el nivel de lesión medular, evaluando dermatomas y miotomas. Peligros latentes. El hematoma epidural puede presentarse en todo paciente con traumatismo cráneoencefálico que luego de haber estado lúcido cayó inconsciente por un deterioro neurológico rápido. Exposición y control ambiental. En este caso vamos a desvestir completamente al paciente y se expone el cuerpo en posición ventral y dorsal para identificar lesiones que puedan pasar por alto, cuidando en todo momento la integridad del paciente. Además, hay que evitar la hipotermia, abrigando al paciente, recordando que lo más importante es la temperatura corporal de este y no la comodidad del equipo que provee la atención médica. Recuerde, lo más importante es la temperatura corporal de nuestro paciente y no la comodidad del equipo que provee la atención médica. Anexos de la evaluación primaria y consideraciones de traslado. Aquí se puede pedir monitorización electrocardiográfica, ya que algunas alteraciones nos hacen suponer posibles etiologías de trauma. Los catéteres urinarios valoran el gasto urinario, la funcionalidad renal y el estado hemodinámico del paciente, pero siempre ante sospecha de ruptura uretral se contraindica totalmente. Las sondas nasogástricas reducen la distensión gástrica y el riesgo de broncoaspiración, pero entre sus contraindicaciones tenemos obstrucción nasofaringeo-esofágica, traumatismo maxilofacial severo, sospecha de fractura de la base del cráneo, sospecha o evidencia de perforación esofágica, coagulopatía severa no controlada, inconsciencia. Y pruebas de imagen de la cama del paciente para descartar o confirmar una u otra lesión que requiera atención y tratamiento inmediato. Además, no olvidar monitorizar en todo momento las constantes vitales del paciente, considerar el traslado a un centro de mayor complejidad. Se debe considerar el traslado a un centro de mayor complejidad siempre que el paciente lo requiera, debido a que el centro donde se encuentra actualmente no le puede brindar los cuidados definitivos o necesite cuidados y tratamientos mayores para sus lesiones. Evaluación secundaria. En este caso se valoran 3 parámetros: anamnesis del paciente, cinemática del trauma y examen físico. Para la anamnesis se utiliza la mnemotecnia amplia, que significa alergias, medicamentos tomados habitualmente,
Patología previa, embarazo, libaciones y últimos alimentos, ambiente y eventos relacionados con el trauma, y que puede realizarse directamente al paciente si se encontrase consciente o a sus familiares si no lo estuviera. La cinemática del trauma nos ayuda a sospechar de lesiones que el paciente puede tener por su accidente y que pasaron por alto tanto para el equipo prehospitalario como hospitalario. Y el examen físico, que debe realizarse de manera ordenada, incluyendo cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y espalda. Anexos de la evaluación secundaria. Para los anexos de la evaluación secundaria, y una vez que el paciente se encuentre más estable, se pueden pedir tomografías computarizadas tanto de cabeza, tórax y abdomen, radiografía de columna cervical y extremidades, angiografías, broncoscopías, eco transesofágico, FAST, que es útil en hemorragias internas, y el lavado peritoneal diagnóstico, útil en hemorragias internas. La reevaluación y la monitorización. Para la reevaluación es necesario que se realice constantemente para no pasar por altos nuevos síntomas o alteraciones hemodinámicas. Se debe valorar diuresis horaria en todo momento, utilizar equipos para monitorización cardíaca y determinar gases arteriales, y manejar el dolor siempre y cuando éste no sea tolerable. Cuidados definitivos. Deben realizarse en el centro que tenga las mayores probabilidades para dar una atención adecuada y óptima al paciente dependiendo de sus lesiones. Puntos importantes a recordar. Todo paciente beligerante, combativo o poco colaborador se debe considerar en hipoxia hasta que no se demuestre lo contrario. Todo paciente politraumatizado con hipotensión es por una hipovolemia hasta que no se demuestre lo contrario. Todo paciente con traumatismo craneoencefálico se debe inmovilizar y realizar control de columna cervical hasta descartar lesión. Doctor, acaban de llamar del ECU 911 avisando que viene una paciente politraumatizada producto de un accidente vehicular. Esta es una paciente femenina de 50 años aproximadamente. Su estado es inconsciente, hipotensa y con un Glasgow de 10. Muy bien, doctora, por favor encárguese de avisar al personal de emergencia que haga falta, verifique que todos estén utilizando el material de bioseguridad completo. Usted se va a encargar de A y de B. Para A vamos a necesitar equipo para vía aérea, verifique que los laringoscopios funcionen adecuadamente, dispositivos alternos de vía aérea, tubos endotraqueales para el adulto, cánulas orofaringeas y nasofaringeas, un bisturí, equipo para vía quirúrgica en caso de que se necesite, medicación para secuencia de intubación rápida como succinilcolina y midazolam, oxígeno, succión, y para B vamos a necesitar tubos torácicos número 30 y 36 French, catlones número 14 con aguja larga, mínimo 8 centímetros de longitud. Ya, entendido. Licenciado, usted se va a encargar de preparar y de ejecutar C. Para eso necesitamos 2 soluciones de lactato de Ringer de 1000 cc que estén tibias. Además solicite paquetes globulares, pintas de sangre O negativo, sondas vesicales y nasogástricas. Verifique también la disponibilidad de una cama, de un monitor, el coche de paro listo en el lugar, y también solicite el FAS por si acaso necesitemos hacerlo. Ya, muy bien, doctor. Y usted, señorita interna, por favor se va a encargar de D y de E. Para eso necesitamos lámpara pupilar, martillo de reflejos, frazadas, además una camilla tabla, movilizadores de cabeza, collarín cervical rígido, reatas y todo lo que nos haga falta para pedir tipos de sangre. Y además avise por favor al personal de rayos X y de laboratorio que estén listos por cualquier examen de emergencia que se necesite. Entendido, doctor. Muy buenos días, doctor. Le traigo una paciente politraumatizada de aproximadamente 50 años de edad. Doctora, por favor encárguese de revisar la vía aérea del paciente, haga control de columna cervical. Licenciada, por favor encárguese de revisar la permeabilidad de la vía que lleva el paciente. Además, canalice 2 vías más con solución de lactato de Ringer. Utilice catlones cortos de alto flujo. Tome muestras para biometría hemática completa, glucosa, urea, creatinina, pruebas cruzadas, pruebas de coagulación, tipo de sangre y gasometría arterial. Muy bien, doctor. Señorita interna, por favor verifique que no haya contraindicaciones para sondaje vesical y coloque una sonda. Sí, Y doctor. monitorice al paciente, conéctelo al monitor, por favor. ¿Cuál fue el mecanismo de la lesión? Debido a un choque frontal entre 2 automotores, aproximadamente 90 km por hora, la paciente se la encontró sin los cinturones de seguridad puestos, airbag intactos y también los parabrisas intactos. Bien, ¿qué lesiones sospechó o encontró durante la valoración? El automóvil estaba destrozado en un tercio de este
El paciente estaba atrapado sin poder sacar sus piernas, por lo cual se tocó hacer una extricación vehicular. Se le encontró múltiples equimosis por todo el cuerpo y se sospecha de una hemorragia interna que pudo haberse dado por el trauma torácico o abdominal. Listo, ¿cuáles fueron los signos y síntomas encontrados en la escena y en el traslado? Tenía una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 35, una tensión arterial de 80-40, una saturación de oxígeno de 88%. El mismo presenta múltiples traumas en lo que es cabeza, tronco y abdomen. No se evidencia ninguna hemorragia externa y tiene un GLaDO 8/15, motor 4, ocular 2 y verbal 2. Muy bien. ¿Qué tratamiento se realizó durante el traslado hasta el centro hospitalario? Al momento se le puso una cánula orofaringia, también una mascarilla con reservorio y oxígeno a 10 litros por minuto. Además se le pasó 500 ml de lactato de Ringex sin encontrar ninguna mejoría. Buen trabajo, señor. ¿Cómo vamos con Adi, doctora? Doctor, la paciente se encuentra con cánula orofaringia, pero a pesar de ello no respira. Se le realizó succión de sus líquidos semáticos en la cavidad orofaringia, pero igual sigue sin respirar. Aseguro una vía definitiva, doctor, inmediatamente. Tenemos una paciente de 70 kilogramos aproximadamente, está inconsciente, no necesita medicación por el estado de conciencia. Sin embargo, licenciada, mantenga lista una ampolla de 7 miligramos de midazolam, 70 miligramos de succinilcolina, por si la paciente se despierta cuando hace un reflejo nauseoso. Me preparo a hiperventilar y oxigenar a 15 litros por minuto mientras la doctora está lista para intubar. Estoy lista para intubar. Intube, doctora. Tubo dentro. Perfecto, ayúdenos a comprobar si está, no fijarán todavía. Tenemos entrada de aire, ahí vamos campos pulmonares. Sin embargo, hay disminución en base pulmonar derecha. Verifique eso, doctora, y me informe. ¿Cómo estamos con usted, licenciado? Ya están listas las vías de lactato de origen al chorro, doctor. Las pintas de sangre están en camino y ya se tomaron las muestras para los exámenes solicitados. Al momento la frecuencia cardíaca es de 120, la frecuencia respiratoria es de 25 y la tensión arterial de 90-60. Muy bien, gracias. Y veo que la frecuencia respiratoria mejorado se encuentra en 22 horas por minuto. Tenemos una saturación de oxígeno del 90% con una PO2 al 45%. Doctor, no evidencia desviación de tráquea ni incurgitación yugular. En tórax hay una disminución del murmullo vesicular y percuto una matidez en base pulmonar derecha. Muy bien, ¿qué cantidad de lactato de Ringex ha pasado, dice? 1500 mililitros, doctor. La tensión arterial, sin embargo, se mantiene en 80-40 y ya llegaron las pintas de sangre. Muy bien, coloquemos una por lo pronto. Parece que estamos frente a una hemorragia interna. Hay que localizar el origen del sangrado. Sí, doctor. Además de la evaluación en tórax, en abdomen nos encontramos con múltiples lesiones equimóticas, duro a la palpación y hay una deformidad y edema en el muslo derecho en comparación con el muslo izquierdo. Perfecto, doctor. Inmoviliza el miembro inferior derecho. Hay que mantener esa fractura isquiolar y rígida. Señorita interna, contáctese con el departamento de imagen, solicite que vengan a tomar una radiografía de tórax urgente, al igual que una de muslo derecho. Parece que estamos frente a un hematorax y una fractura femoral, de manera inmediata. Entendido, doctor. En este momento me comunico con ellos. Licenciada, necesito el FAS urgente. Entendido, doctor. Doctor, ya tengo los resultados de las placas que se le hizo al paciente. La de tórax reporta hemotórax con compromiso del segundo al cuarto arco costal anterior del pulmón del lado derecho. Además, fractura no desplazada a nivel del tercio medio de fémur del lado derecho. Bien, señorita interna, por favor, revele a la doctora y movilice esa fractura. Doctora, por favor, un tubo torácico número 36 French a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar posterior del hemotórax derecho. Muy bien. Licenciado, necesito el FAS, por favor. Doctor, se evidencia salida de líquido hemático aproximadamente 400 cc. Hasta el momento seguiré cuantificando. Muy bien, signos vitales del licenciado. En este momento la frecuencia cardíaca está en 100, la frecuencia respiratoria 20, la tensión arterial 160 y la saturación de 95. Se han pasado ya 450 mililitros de sangre y 2000 de lactato de Ringex, doctor. Bueno, hay que reponer las pérdidas del tubo torácico, por favor. Pasemos al déficit neurológico, por favor, revele, doctora. Paciente al parecer con pupilas isocóricas.
son rápidas y reactivas a la luz. La escala de toma de Glasgow se encuentra en 6T, 4 motor, 2 ocular, el verbal no valorable por el tubo endotraqueal. Quedan pendientes de hematomas y miotomas para evaluar. Sigamos valorando, vamos a hacer movimiento en bloque. Ayúdenos por favor. Ahí mando 2, 3. Aparentemente no se encuentra nada en región dorsolumbar, doctor. Ya hagamos la exposición completa de la paciente. Realiza un examen físico completo, doctora, de la paciente. Señorita interna, vaya donde los familiares ya que la fractura está inmovilizada y realíceles el amplia de esta paciente. Sí, doctor. Doctor, evidencia múltiples hematomas a nivel de la región frontoparietal, deformidad de la tabique nasal más epistaxis. En tórax encontramos una deformidad en parrilla costal, la presencia del tubo torácico a nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar posterior. En abdomen se encuentra duro, ruidos hidroaéreos presentes, no evidencio posible fractura a la palpación en pelvis. Hay una deformidad en muslo derecho en comparación con el muslo izquierdo, extremidades superiores de espalda no se evidencia lesión. Muy bien, perfecto. Vamos a obligar a la paciente, por favor, una frazada. Tenemos que mantener una temperatura por encima de los 37 grados centígrados. Ahora que la paciente se encuentra más estable, por favor solicite, señorita interna imagen, una radiografía de tórax para valorar la posición del tubo. De igual manera, una tomografía computarizada de cráneos y de seno paranasales. Además hay que revalorar en todo momento los signos vitales, el ABCDE del trauma y la temperatura de esta paciente. Eso es todo. Buen trabajo, compañeros.